Bueno, mientras van subsanando el tema del micrófono, un buen día a cada uno de ustedes. Sé que es una base combativa, una base fuerte. Puno siempre ha representado a nivel nacional una ciudad luchadora, ¿no? Una ciudad que no se deja vencer, que está presente en todo lo que es una lucha pro de los derechos humanos, pro de los derechos de cada uno de ustedes. Lo que hacemos con la escuela política es difundir el conocimiento, la parte doctrinaria, con respecto a temas que son de política, muy propios de política. Cuando hablamos de los partidos políticos, a veces nosotros, o cualquier concepto, ¿no? Damos ya como que se hubiese generado el concepto, está dado. Si yo pregunto, ¿qué es un partido político? ¿Qué dirían ustedes? Sí, de manera libre. Ya, una organización, ¿está bien? ¿Qué más les surgiría como idea si somos partido político? Otra palabra que les digo partido político. No tengan miedo. Ya, una organización, se dice que es una organización, un grupo de personas. ¿Qué más podríamos hablar si hablo de partido político? Ideología política, ¿no? También podría surgir como una idea. Cuando nosotros solo nos dejamos llevar por los conceptos que obedecen al sentido común, a veces no tenemos el concepto muy claro o muy correcto. Inclusive en sociología tratan de derrumbar lo que son mitos urbanos. Nosotros a veces ya tenemos ideas que creemos que están preconcebidas y son las correctas, ¿no? A ver. Hola, ¿qué tal? Bien, les decía, voy a alejar un poco del parlante. A veces damos conceptos como si estuviesen dados, o verdades que creemos que ya no hay cómo debatirlas, ¿no? Recordemos que hubo un tiempo en la humanidad en que se creía que el mundo era plano. Y si alguien decía, no, el mundo no es plano, lo miraban como un loco. Decían, oiga, usted no sabe nada. ¿Cómo que el mundo no es plano? Hoy en día, habiendo pasado ya muchos años, muchos siglos de conocimiento, sabemos que el mundo no es plano, ¿no? Y más bien, si alguien hoy día dijese, no, el mundo es plano, si llegas al borde te vas a caer, les parecería que es un absurdo. Eso nos demuestra que con el devenir del tiempo, los conocimientos van avanzando, vamos cambiando las teorías y se van conociendo mucho más. Hay libros inclusive de teoría de la revolución científica de Kuhn, donde nos enseña que inclusive hay conocimientos que por nuestra propia formación del espacio-tiempo en el que hemos nacido, nos cuesta comprender que estuvo errada, nos cuesta comprender que no era la correcta. Y a veces hay quienes se mueren con esa terquedad diciendo, no, eso era lo correcto, lo nuevo está mal, no es así. Y las nuevas generaciones son las que recién van asimilando los nuevos conocimientos. Bueno, eso es lo que nos dice Kuhn en la teoría de la revolución científica, de que inclusive los temas de conocimiento pueden ser generacionales. Ahora, a ver, siguiente, por favor. Bien, si hacemos un estudio etimológico, es decir, sobre la palabra, que muchas personas tratan de esa forma de entender los conceptos, vamos a ver, dice, en los últimos años somos testigos de un distanciamiento. Bueno, eso es una reflexión, ¿no? Hoy en día siempre se dice, los partidos políticos están alejados de la sociedad, están alejados del pueblo. No, que los partidos políticos están destruyendo la democracia. Son ideas y conceptos que a veces la prensa también nos da, ¿no? O nos dan esas ideas. Siguiente, por favor. ¿Qué es un pensamiento espontáneo? Es lo que venía diciéndoles. Es cuando nosotros tenemos una idea, un concepto y nos conformamos con lo que estamos percibiendo y no investigamos más, no debatimos, no leemos a un sociólogo, un politólogo que nos pueda decir cómo se pueden definir de manera correcta ciertos términos. Entonces, si tenemos un pensamiento espontáneo, me podrá servir por un momento, pero no es lo idóneo, no es lo correcto para yo poder definir los conceptos de lo que quiera conocer. El siguiente, por favor. Bien. Hagamos primero un análisis etimológico, ¿no? Hay personas que estudian el tema de los significados de las palabras. Friedrich Nietzsche era un estudioso del significado de las palabras. Y él mismo entendía de que no todo se puede definir también por cómo se interpreta el significado de la palabra. Hay palabras que han quedado desfasadas en el tiempo y si yo hago la traducción hacia el latín, ya no tienen nada que ver.
ya han quedado desfasadas y la sociedad las ha ido cambiando. Por ejemplo, los griegos antiguos, ¿no? Una cultura muy avanzada para su periodo de tiempo en lo que es arte, en lo que es ciencia. Ellos escribieron en griego antiguo, no es el mismo griego que se habla hoy en día. Y si ustedes estudiasen griego antiguo y se ponen a leer alguna de las obras de estos clásicos, no sé, de Aristófanes, ¿no? Que era una persona que se burlaba de la política de ese entonces, o si leen a Platón o Aristóteles, si los leen en la traducción, ya el traductor lo ha pasado un poco al tiempo moderno, para que se pueda entender dentro de cuándo es que la editorial lo va a sacar, cuándo va a publicar el libro y cuándo se va a vender. Porque si ustedes leyesen el idioma original del griego antiguo, no lo entenderían muy bien, por más que hayan estudiado correctamente el idioma. ¿Por qué? Porque van a haber conceptos que para el griego de ese entonces ya han cambiado mucho en la sociedad actual. Los pensamientos de sus dioses, los pensamientos de lo que era bueno o malo para ellos, los pensamientos morales y éticos que ellos concebían como correcto, hoy en día no lo son. O viceversa, cosas que hoy se ven como normales u ordinarias, para esa sociedad de ese periodo no lo eran. Por ello es que cuando leemos libros clásicos, tenemos que ver este cambio que ha habido en el tiempo para poder entenderlos. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de partido político, me voy a los significados, dirán, partido, viene de partir, también viene de ser parte. Oye, pero esos son contradictorios. ¿Cómo es que puede ser partir, o sea, dividir, y al mismo tiempo puede ser un significado de ser parte de algo? Porque si yo hago la traducción etimológica, el partido sí me lleva a ambas definiciones que pueden ser contradictorias. La totalidad, que no es homogénea, sino heterogénea, los conceptos que se tienen, se reconoce como parte de un todo, a partir del conocimiento del otro. Bueno, el siguiente, por favor. Ya, aquí es lo que íbamos. Si yo me voy al verbo latín sobre el tema de partido, voy a encontrar que viene de partiré. Sin embargo, el término latino nunca fue utilizado para el tema de partidos políticos o para política. Tanto así que, por ejemplo, no fue empleada hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, a partir de 1750 es donde recién se generan los partidos políticos. Antes de eso no existían. Antes habían grupos, habían clubs, habían grupos de amigos que les parecía que alguien podía postular en algo político, pero no existían los partidos políticos como tal. Habían facciones, habían otro tipo de grupos. Es por ello que si yo hablo del latín, que viene de la época romana, estoy hablando de, será pues 100, 200 años antes de Cristo. Y no existía el partido político. Por eso es que yo al traducir partido en el significado de partire, no voy a encontrar significación alguna a un partido político, porque no pertenece a la misma época generacional de conocimiento de la humanidad. A partir del siglo XVIII, 1750, en Inglaterra es que se van a formar los partidos políticos. También se van a la Revolución Francesa, donde también surgen partidos políticos. Constatamos que partido, parti, partito, partei, parti, partía, bueno, en ruso son diferentes definiciones, ¿no?, de los verbos, derivan todos del francés, hoy desaparecido partir, también no se utiliza en la lengua francesa, ¿no? Una significación que implica de manera muy clara el acto de dividir una totalidad. Siguiente, por favor. Veamos, Sartori hace esta explicación. Sartori nos dice, la palabra partido, que deriva del latín, que era dividir, no entra en ninguna forma significativa en el vocabulario de la política. No tiene significado, lo cual implica que no entra en el discurso político directamente del latín. Es decir, si yo veo la traducción etimológica, no me sirve de nada para la definición de partido político. Siguiente, por favor. Para poder ver, ¿qué otros autores habían en esa época? Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, ¿cuál es su libro más conocido? El Príncipe, ¿no? Donde Maquiavelo era un asesor político, recomendaba al príncipe, al rey, que iba a abordar cómo hacer política. Y él lo que hacía era una recomendación bastante empirista, mucho más que doctrinaria. Era un tema de cómo conseguir las cosas. Lamentablemente, Maquiavelo tenía unos conceptos muy poco éticos de hacer política. Para él era un tema de conseguir el objetivo por conseguirlo. No me importan los medios. Yo quiero conseguir el fin y lo obtengo.
Por ejemplo, Maquiavelo le recomendaba al príncipe que el pueblo debe de mantenerse alegre, contento, así no vas a recibir reclamos. Entonces, ¿qué debes hacer? Pon más circos, dales pan, regala comida, regala espectáculos circenses. Con eso los vas a tener contentos y no te van a fastidiar. Hoy en día lo podemos traducir un poco con el tema del fútbol, ¿no? Cuando Perú gana, no te importa nada de que falte comida, que estén robando algunos políticos, no te importa nada, porque Perú ganó. Y es que así, eso juega. ¿Y esto a qué se debe? Es porque también nuestro cerebro de por sí obedece a impulsos emocionales. Ahora uno diría, oye, entonces debo arrancarme de las emociones para poder definir y decir las cosas. Muchos lo dicen, pero no es posible, no se puede. Los estudios de neurociencia te demuestran que el cerebro de por sí ya funciona con un chip casi integrado de la parte emocional. Si hubiese un ruido en este momento y hay un disparo, ¿qué hacemos en automático? Nos protegemos, se tiran al piso, se esconden. Y es una reacción automática. Ni siquiera lo has pensado. ¿Por qué? Porque ya viene como que grabado en nuestra cabeza el tema de la supervivencia, el querer mantenernos vivos. Ahora, hay algunos animalitos que han pasado en pruebas de laboratorio que a veces tienen actitudes suicidas, ¿no? Hay videos en internet, ustedes pueden ver, de ratones que buscan al gato para que se los coma. Pero eso no se debe a un tema natural, sino que hay un virus que se les mete también en el cerebro y que hace que tengan estas actitudes poco naturales, ¿ok? Pero de por sí nuestro cerebro funciona con las emociones. No hay una película que salió para los niños donde están las emociones y todas están dispersas. Esa es una muy buena película, está recomendada por los neurocientíficos, porque un poquito te ayuda a entender cómo sí funcionan nuestras ideas. Nosotros para tomar decisiones recurrimos a nuestras emociones. Inclusive, cuando una persona te va a vender un seguro de vida, lo que hacen es te llaman y te dicen, por ejemplo, señor Juan, disculpe, ¿usted tiene hijos? Y Juan le dirá, sí, sí tengo. Señor Juan, ¿y usted actualmente qué edad tiene? No sé, Juan de repente dice, yo tengo 50 años. ¿Y su hijo cuánto tiene? Ah, él tiene 14. Muy bien. Ahí comienza el tema del neuromarketing. ¿Cómo te vendo el seguro? Lo que va a hacer es jugar con la emoción. Es decir, señor Juan, usted tiene 50. ¿Usted sabía que el promedio de vida en el Perú es de 70 años? ¿Usted sabe que actualmente hay muchas enfermedades del cáncer? ¿Qué sucede, Dios no lo quiera, si usted se enferma? Su hijo tiene 14. De acá a algunos años ya acaba el colegio, entrará a la universidad. ¿Qué carrera quiere que estudie su hijo? Y Juan le dirá, yo quiero que sea, no sé, ingeniero civil. Ok, ingeniero civil. ¿Y usted se imagina el momento en el que su hijo se esté graduando en la universidad? Esté en el último año. Va a salir. Es más, él es elegido para que dé las palabras de graduación. Su hijo está ahí, se ve muy bien, radiante. Da el discurso para sus compañeros de que va a cambiar el país, que lo que necesitamos son ingenieros. Y todos lo aplauden. ¿Se imagina qué sentiría en ese momento? Yo sentiría pues mucho orgullo, es mi hijo. Sí, señor Juan. Pero ¿qué sucede si acá 2, 3 años usted fallece? ¿Usted cree que su hijo va a poder acabar la universidad? ¿Quién pagaría su carrera? Y en ese momento Juan se pone a pensar, oye, tiene razón. ¿Qué sucede si yo desaparezco? ¿Quién sería el sustento de la familia? Y es ese momento donde el vendedor le dice, por eso, señor Juan, este seguro que yo le ofrezco, si usted fallece, daría seguridad que su hijo pueda seguir estudiando y pueda luego valerse por sí mismo. Por eso aproveche la oportunidad. ¿Qué ha hecho? Ha hecho neuromarketing. Ellos saben que nuestras ideas se toman por las emociones. Entonces, ¿qué te vende algo? Emocionándote. Y es lo mismo que se aplica hoy en día en la educación. Los profesores lo que tienen que hacer es emocionar al niño. No, antes se decía, no, tienes que aprender un cocacho. No, hoy se le emociona, se le hace jugar, porque así funciona el cerebro. Es de esa forma. Ahora, Maquiavelo sabía de eso y por eso que sus recomendaciones eran bastante emocionales de cómo conseguir las cosas para poder hacer política. Ahora, no son éticas y nosotros no podemos difundir ideas no éticas. No, por ello es que cada uno de ustedes siempre tiene que tener bases y principios, valores que nacen en casa. A veces se acusa mucho, los docentes no le están enseñando bien a mi hijo, por eso es que se llevó tal cosa. No, señor, no es una cuestión del docente. Nosotros aprendemos eso ¿dónde? En casa. Y muchas veces aprendemos no solo de lo que nos dicen nuestros padres, aprendemos de lo que vemos.
También se ha demostrado en la neurociencia que hay estas células espejo. Nosotros aprendemos mucho más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Si nuestro papá nos dice, nunca robes, no mientas, pero luego te pasas el rojo, tu hijito está al costado y la policía, ya jefe, ayúdeme, mire, le doy una propinita. Tu hijo ya está viendo eso. Tu hijo concibe que eso es una idea correcta, cuando no lo es. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el ejemplo que damos en casa cada uno de nosotros, ya sea nuestros hijos, nuestros sobrinos, etc. Bien, entonces, regresando a lo nuestro, ¿no? Maquiavelo, cuando hablaba, por ejemplo, de política, no hablaba de partidos políticos. Él se refería a un término de temperamentos, humori, no partidos. Y así es como describía a lo que nosotros hoy entendemos como partidos políticos, humoris. Las traducciones modernas ya acuden a la palabra partido. Ya si tú te compras el libro El Príncipe hoy en día, sí vas a encontrar la palabra como si fuese partido, pero el idioma original no lo decía de esa forma. Siguiente, por favor. Ahora, otro concepto que era muy utilizado era el de facción, como les decía, que deriva del verbo latín facere, de hacer, reaccionar. Sartori nos dice sobre la constitución de conceptos que estos tienen tres orígenes. Podríamos tener un origen filosófico, que es donde empiezan las ideas, lo que percibimos, cómo tratamos de explicarlo desde nuestro punto de vista. Luego podemos también hacerlo desde la ciencia empirista, es decir, lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo en el día a día, qué es lo que yo he visto cuando participé en política. Yo vengo participando en Perú Libre desde tal año, entonces yo puedo describir que es un partido político y empiezas a describirlo según lo que tú has vivido, según lo que ves. Es una forma de tratar de explicarlo, no siempre la más correcta, como les digo. Tenemos también el sentido común, que es lo que a veces también nos puede fallar. El sentido común lo que hace es dar por dado, por ya realizadas las cosas y tratamos de describirlo de esa forma. Un ejemplo simple. Si ustedes tuviesen un carro o un familiar, imaginemos que tienen un vehículo, no sé, un Toyota Yaris rojo. Para ustedes es rojo, porque lo ven. En la noche, si está todo oscuro, lógicamente ante la luz no podemos distinguir el color, pero tu mente y tu cerebro ya te idea la idea de que esto es rojo. ¿Por qué? Porque es lo que ves todos los días. Pero si tú lo ves de manera fría en la noche y viniese un tercero que no sabe que tu Toyota es rojo, no distinguiría el color. Diría, no lo distingo porque está muy oscuro. Pero tu cerebro sí lo proyecta de color rojo. Porque ya nuestro cerebro también a veces es engañado con las cosas ya dadas. Y esos son temas que se usan en los trucos para neuromarketing o también para los temas de negociación. Los temas de negociación tienen técnicas para poder vender. Lo que yo les mencionaba del marketing de este vendedor de seguros es una técnica del te doy y te quito, ¿no? Te hago soñar, te elevo y luego ¡fum!, lo desaparezco. Que es un truco también en negociación. Bien, siguiente, por favor. Bien, vamos a recurrir a algunas definiciones. Aquí voy a tener que citar algunos autores y sus propias ideas para no cambiarlas o derivarlas. Bien, por ejemplo, aquí tenemos a Burke. ¿Qué me dice? Un partido es un grupo de hombres unidos con el fin de promover, mediante sus esfuerzos conjuntos, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular en el que todos estén de acuerdo. ¿Qué hacemos como partido político? Ver qué principios compartimos todos en común. Si hubiesen personas que se juntan ocasionalmente y sus principios no son los mismos, lamentablemente lo que va a suceder es que esas personas de inmediato tienen poder, se van a alejar, van a crear sus propios partidos. ¿Por qué? Porque nunca compartieron realmente los mismos principios, ¿no? Son problemas que pueden darse. También otra definición, aquí vamos a ver a Constant, una reunión de hombres que profesan la misma doctrina política, ¿no? También estamos viendo algo en común, se comparte la doctrina política. Ahora veamos, sociólogos y politólogos. Bueno, en el caso de Kelsen, él fue abogado, él es el autor de la teoría pura del derecho, él trata de hacer que el lado jurídico no se mezcle con el lado de la moral. Kelsen es uno de los autores y creadores del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional que hoy se conoce, que deviene del modelo alemán, y del de Alemania justamente fue creado por este austriaco Kelsen, ¿no? Por eso en Austria, de Austria se fue hacia Alemania. ¿Sí? Kelsen, ¿qué nos dice? Los partidos son formaciones que reagrupan individuos que comparten opiniones y que buscan asegurar una verdadera influencia sobre la gestión de los asuntos públicos. Es decir,
Nos reunimos y vemos que compartimos ideas, compartimos principios, buscamos los mismos fines, ¿no? Y también buscamos cambiar los asuntos públicos. Veamos otro autor, en este caso es Schneider, dice: un partido es ante todo un intento organizado de alcanzar el poder, entendiendo por tal el control del aparato estatal, que es el poder, el controlar el aparato estatal, y tenemos que obtenerlo para poder gestar los cambios. En Google nos dice: es una agrupación organizada para participar en la vida política con miras a conquistar parcial o totalmente el poder, y con ello hacer prevalecer las ideas e intereses de sus miembros. Y también tenemos la idea de Neyman, que nos dice: el partido, por su naturaleza, es el gran intermediario que une las fuerzas e ideologías de la sociedad con las instituciones oficiales del gobierno, poniéndolas en relación con una acción política en el seno de la totalidad de la comunidad política. Bien, siguiente, por favor. Hemos visto diferentes autores, pero vemos que las ideas fuerza están en todas, ¿no? Llegar al poder, compartir las mismas ideas entre nosotros, los mismos principios, y llegamos al poder ¿para qué? Para gestar cambios, ¿no? Más o menos son las ideas que se han ido repitiendo en estos diversos autores. Veamos. Duberger, es un clásico de la política, dice: un partido no es una comunidad, sino un conjunto de comunidades, una reunión de pequeños grupos, diseminados a lo largo del país en secciones, comités, asociaciones locales, etc., vinculados por instituciones que los coordinan. Nos está dando un concepto mucho más organizativo, ¿no? Nos dice: un partido político es una comunidad, son grupos, pero que están agrupados en un orden. Van a tener un comité que los va a poder dirigir, van a tener bases, secretarios que dirigen las bases, etc. Y el partido se caracteriza por ¿qué? Uno, continuidad en la organización. Es decir, tenemos una esperanza de que este partido no sea efímero, no sea temporal, que se mantenga en el tiempo. Desde que ha iniciado la vida republicana del Perú, han habido muchos partidos que han desaparecido, ya no están, ¿no? A lo largo del siglo XIX, muchos de los presidentes, no, mejor dicho, todos, fueron no de la sociedad civil, todos fueron militares, que fueron asumiendo el mando, algunos derrocando a otros, pero esa fue la realidad del Perú en el siglo XIX. Entonces, hablar mucho de partidos políticos ahí un poco complicado. Hubo un intento de José Elías, que era un empresario limeño, que tenía mucho dinero y que quiso ingresar a la política desde la sociedad civil. Postuló, ya casi gana, pero nuevamente la fuerza militar lo aplacó. Bien, pero la idea que tenemos de un partido político es tratar de mantenerlo en el tiempo, ir más allá de sus autores, ir más allá de quienes en este caso, en el peruano, muchos alababan el tema del partido aprista, ¿no? Porque Víctor Raúl falleció y el partido se mantuvo. Lamentablemente los nuevos líderes empezaron a atacarse también entre ellos y los llevó hoy en día a no tener inscripción y que ahora están nuevamente recuperándola. Bien. Segundo, una organización visible y verdaderamente permanente a nivel local, dotada de comunicación regular y constante, así como otros modos de relacionarse con otras organizaciones. Aquí el tema es importante. Los partidos políticos tienen que ser visibles. De nada me sirve tener un partido político que funciona como una logia, ¿no? La logia de los masones, que se tiene que mantener en secreto, u otro tipo de logias. El partido político no es eso, no es una logia. El partido político es algo que tiene que ser público, popular. Convocamos a la gente, convocamos nuevos, personas que les interese la política, que se vayan formando. Hacemos escuela política, que es lo que estamos haciendo en este momento, para poder difundir qué es la política, qué es un partido político y los conceptos que pueden existir. Porque imagínense, que algún compañero de ustedes del trabajo, de sus estudios, le diga: oye, ¿tú eres de Perú Libre? Sí. ¿Y tú participas en sus reuniones? Sí. ¿Y me podrías resolver algunas dudas políticas? Tú te quedas dudando. Bueno, ya, a ver, pregúntame algo. Y que te pregunten algo doctrinario y tú no sepas. ¿Cómo quedarías? Oye, pero ¿y tu partido entonces no te está formando? Pero ¿y qué hacen cuando se reúnen ustedes? Empiezan a hablar solo de lo que vieron en la tele,
el sillón de la verdad de Beto Ortiz. No, pues, o sea, no es la idea, ¿no? El tema es que puedan ustedes difundir cultura, tengamos conocimientos, educación, y es lo que formamos con la escuela política. El tema de comunicación es tan importante que hoy en día las redes sociales han generado algo nuevo que antes no existía, ¿no? El tema de la tecnología es algo que tenemos que estar constantemente preparados. Por ejemplo, Víctor Raúl Allá de la Torre era muy buen orador cuando había público, muy buen orador cuando estaba en la casa del pueblo, allá en la Afonso Ugarte, y le expresaba algo hacia las personas. Pero cuando llegó el tema de la televisión, y llegó el tema de captarle las ideas en una cámara, Víctor Raúl de la Torre no era bueno. Su oratoria se apagaba y no expresaba las mismas ideas que cuando estaba el pueblo. Si lo ponías solo ante una cámara y él sentado en un lugar, en un ambiente cerrado, no era un buen orador, porque no estaba acostumbrado a eso. Le parecía que se apagaba. Él quería escuchar a la gente, la interacción y todo ello. Bueno, hoy en día la tecnología nos ha llevado mucho más allá. Tenemos alcances de información a nivel mundial. ¿Qué pasó en Japón hace 5 minutos? Lo puedes ver en Internet. ¿Qué pasó en China hace 10 minutos? Lo puedes ver en Internet. Son cosas, son ventajas que no tenían las generaciones anteriores. Muchos de ustedes recordarán, yo cuando era niño, nos dejaban un trabajo en primaria que tenía que hacer sí o sí irme a una biblioteca, sí o sí buscar un libro, citar la fuente. Necesitaba dibujar algo. ¿Qué hacía? ¿Podía imprimirlo? No, porque no había impresores, no estaba muy difundido. Había que dibujarlo a mano. No, muchos de ustedes habían usado las calcas, se usaba el dibujito y se colocaba, y así presentábamos las tareas. El esfuerzo era mucho más grande para hacer este tipo de trabajos. Justo hace poco, en la Comisión de Justicia, estábamos hablando de que cuando nosotros redactamos los dictámenes, es decir, analizamos los proyectos de ley, a veces nos salen bastantes hojas, ¿no? Cuando son muchos proyectos de ley que hay que acumularlos, a veces nos salen dictámenes de 100 hojas para arriba. Y luego cuando llega el debate, nos cambian todo. No, que eso estaba mal, que tal, y cambia todo. Y yo le digo a mi compañero, oye, imagínate que no hubiesen computadoras, que solo le hemos hecho máquina de escribir, que está acá, impreso, y nos cambiaron todo. Habría que volver a redactar las 100 hojas con todos los cambios. Sería un loquerío. Hoy en día, la computación hace que ya no. Cambio en el sistema, luego lo imprimo y se acabó. O sea, la tecnología nos ha servido para avanzar bastante. Y en el tema político, nos ha servido para el tema de comunicación. Muchas veces decimos, la prensa está en contra nuestra, Canal 5, Canal 4, etcétera, no sé, cualquiera de ellos. Y nos olvidamos que las redes nos sirven para desmentir. Podemos difundir ideas, conceptos, podemos decir la verdad de lo que está sucediendo. ¿No? O sea, en las redes es algo muy, muy importante. Punto 3, una voluntad consciente de los dirigentes para conquistar y conservar el poder de decisión, solo o en coalición. Ojo, los partidos políticos actúan con estrategia. A veces se dice, no, mi líder se ha sentado con el oponente, me ha traicionado. Oye, espérate, las estrategias, técnicas de negociación. La negociación no es un término inadecuado, inmoral. La negociación es un medio alternativo de solución de conflictos sociales, como hay otros como la mediación, la conciliación, el arbitraje, etc. Sentarse en una mesa a dialogar no es concertar, no es aceptar directamente. En la política lo que hacemos es dialogar, escuchar ideas. Ok, ¿y cómo la puedo contrarrestar? O sea, vamos viendo las estrategias para hacer ello. Entonces, los líderes tienen que tener esta capacidad de poder tomar decisiones, de hacer coaliciones cuando se requiera, tanto a nivel local como nacional, en lugar de influenciar simplemente el ejercicio del poder. Bertrand Russell tiene un libro muy bonito, que es de 1950, se llama En conquista de la felicidad, o Cómo conquistar la felicidad. Cuando salió ese libro fue un bestseller, se vendió al por mayor. Él es un filósofo matemático que en su libro explica un poco de cómo evitar el estar triste o la depresión, cómo ser alegre, ¿no? Y en su libro menciona de que muchas veces nuestras tristezas son porque nosotros mismos nos presionamos sobre cosas que a veces no tienen solución y no nos damos cuenta de que podemos tomar otros caminos, empezar a ayudar a otras personas y empezar a sentirnos de manera muy distinta.
Y en ese libro menciona algo sobre los políticos. Dice, hay muchos políticos que cuando están formándose, cuando recién están postulando, ofrecen todo el pueblo, lo dan todo el pueblo, y entienden que su concepto original es ese, cambiar el sistema político, cambiar las organizaciones estatales en pro y en favor del pueblo. ¿Cuál es el fin real de un político? Ayudar al tercero, ayudar al pueblo, a que todos estemos mejor. Pero lamentablemente en el camino hay muchos políticos que el poder ya los marea, el poder les hace no pisar el suelo. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a ver más un ego, yo soy, yo llegué, yo puedo seguir avanzando. Entonces confunden el tema del objetivo real, que es el pueblo, y ponen encima un tema del ego personal. Yo debo seguir avanzando, yo soy lo que necesita el pueblo. ¿Se dan cuenta? Bertrand Russell lo que hace en ese libro es explicar ello. Lamentablemente hay muchos políticos que pierden el camino, pierden el norte, y eso también hace que se frustren, también hace que sientan depresión, estrés, porque han perdido el objetivo real de a dónde va el político, que quiere realmente hacer una política adecuada. Siguiente, por favor. Para sociólogos y politólogos, quienes se interesan en las diversas facetas partidistas son, llamamos partidos a las formas de socialización, que descansando en reclutamiento, formalmente, reclutamos personas, educamos, formamos, tiene como fin proporcionar poder a sus dirigentes. Te doy poder, porque estás administrando personas, estás ayudándoles a entender las cosas, oye, ¿qué hacemos ahora? Vamos a pintar tal lugar. Ok, pero no solo pintemos, ayudemos también a esa comunidad, vamos a difundir cosas, imprimamos libros sobre un tema de educación, podemos difundir clásicos que no salen muy caro, y vayamos más allá. Bueno, etc. Otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades, ideales o materiales, ¿no? Realización de fines objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas. Eso es lo que nos dice Max Weber. Luego, cada partido, hablando de Gramsci, cada partido es la expresión de un grupo social y nada más que de un solo grupo social. Sin embargo, en determinadas condiciones sociales, algunos partidos representan un solo grupo. En cuanto ejercen una función de equilibrio y de arbitraje entre los intereses de ese grupo, y los demás procuran que el desarrollo del grupo representado se produzca con el consentimiento y la ayuda de los grupos aliados. Bueno, eso es cuando son partidos solo locales o regionales que tienen intereses solo de esta localidad. Bueno, y así otros autores. Siguiente, por favor. Facciones y partidos. ¿No? Les decía que estos conceptos han ido en el tiempo derivándose. Pasar de la palabra facción, que era el concreto, era lo que sucedía, al tema de partido como algo abstracto, algo más doctrinario, se ha ido explicando en la realidad, se ha ido cambiando en el tiempo. Hoy en día casi no se aceptan que sean parecidos. Exigía un conocimiento avanzado, profundo de la realidad social, y sobre todo demandaba un enorme esfuerzo de reflexión. Bolingbroke decía, ¿no?, en sus textos, la palabra partido y facción de manera indistinta, una las utilizaba como si fueran iguales, porque en ese periodo se podía hacer ello, hoy no. El gran avance que aporta Bolingbroke es que realiza la separación tajante entre estos, a partir del reconocimiento de principios, programas y proyectos que los partidos tienen, mas no las facciones. Siguiente, por favor. Hay un salto cualitativo, aquí vamos a ver de Burke. Dice, un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular, acerca del cual todos están de acuerdo, todos comparten ese principio. Los fines requieren medios, y los partidos son los medios adecuados para permitir a estos hombres poner en ejecución sus comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Los partidos son medios, no son fines, también ahí a veces confundimos. El ser humano sí es un fin, no es un medio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hablo de una persona, la persona no es un medio, me refiero a que las personas no son herramientas, no son objetos que yo pueda agarrar, utilizar y desechar. Ya conseguí lo que quiero, chao. Eso es ver a una persona como un medio, más no como un fin. Y eso no es correcto. Los seres humanos
somos fines, no somos medios. Cada uno de nosotros tiene un objetivo, una finalidad, y que podemos ayudarnos entre nosotros a alcanzarla, no aplastarnos. Un partido político sí es un medio que nos puede ayudar a realizar y buscar el bienestar de los demás, que puede ayudarnos a desarrollarnos, a crecer. Pero a veces se confunde y creemos que el partido también es un fin. ¿Y qué sucede ahí? Que podemos creer de que yo puedo beneficiar a mi partido a pesar de que eso perjudique a la mayoría de la población de nuestro país. Es decir, un partido X, no sé, imaginemos el partido Lilas, por inventar uno, se genera, crece del pueblo, llega al poder y de repente ya en el poder dicen, no podemos perder el poder. Pero impongamos tal idea, oye, pero esa idea puede perjudicar a muchas personas, no me importa, es lo que el partido necesita. Estamos confundiendo el fin de un partido con el medio, que era una herramienta para poder llegar, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué novedades tiene? El partido como medio o conexión, pero sobre todo como parte de un conjunto. Esta afirmación lo vuelve todavía más concreto, de que toma distancia considerable de la facción, porque las facciones sí buscaban intereses propios. No importa el bienestar general, solo importa el bienestar de la facción. Por lo cual se vuelve imposible continuar confundiéndolas. He aquí el gran aporte del gentleman inglés, padre del conservadurismo, Burke. Siguiente, por favor. La importancia de los partidos en el sistema democrático. Hay quienes dicen, el partido político está destruyendo la democracia. Estos partidos políticos que tenemos en el Perú, más bien hacen de que odiemos la democracia. Lo cual es erróneo, son percepciones que la prensa te puede vender, quieren hundir un partido. Es constante ver informes falsos en la prensa sobre Perú Libre, ¿no? Que dicen, están con tal norma haciendo que salgan los delincuentes, pero no informan que las estadísticas, por ejemplo en el caso del delitos de organización criminal, la norma fue modificada. ¿Pero por qué se modificó? ¿Porque queremos que salgan criminales o delincuentes de las cárceles? No, pero la prensa lo vende de esa forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende, eso es lo que marketea. Y ellos al final, ¿qué son? Son empresarios que quieren vender noticias. Entonces, ¿qué te vende más? Decir, oye, han sacado una norma que deja libre a los delincuentes. Lógicamente la gente se enaltece, oye, ¿qué ha pasado? A ver, quiero leer. Pero la realidad es otra. ¿Por qué se cambia la norma? Porque la estadística demostraba que a muchas personas se les iniciaba investigaciones por organización criminal y casi, que será el 80% de estos procesos penales acababan archivándose. No, señor, lo siento, usted es inocente. Pero me has tenido años de años investigándome, me has tenido años de años, inclusive con prisión preventiva, huyendo, escondiéndome, y al final me dices, eres inocente, lo siento. Oye, me has fastidiado la vida. ¿Qué es algo importante, fundamental que tenemos cada uno de nosotros? Cada uno de ustedes lo tiene. En realidad todos ustedes son ricos en algo. Es que hay algo mucho más valioso que el dinero, el tiempo. El tiempo no vuelve. Señores, cada uno de nosotros al final va avanzando en su vida, envejece, falleces y se acabó. Y hay mucho tiempo que a veces se ha perdido. Imagínense, aquel que inclusive es perseguido judicialmente, señor, lo he metido preso y no correspondía. Sí, pues, pero me han metido preso 3, 4 años. 4 años que me has alejado de mi familia, de mis hijos, de mi pareja. No he envejecido a su lado, no he visto crecer a mis hijos. Me has dañado en algo que no regresa, el tiempo. Es algo que no vuelve. Bien. Bueno, entonces, lo que les mencionaba, esto de organización criminal, habían muchos abusos de parte de la Fiscalía. Se utilizaba la figura porque permite que haya una investigación a más plazos del que puede permitirte la banda criminal u otro tipo de delitos. Entonces el fiscal, que lógicamente no quiere ser sancionado, que se le archivó el caso, aplica el caso más amplio, el más largo, y lo utiliza inclusive como herramienta en contra de los líderes políticos. Por ello es que esa norma sí necesitaba ser cambiada.
Pero la prensa no te va a decir lo que yo estoy explicando en este momento, porque es algo que no vende, porque es algo que no te genera morbo, porque es algo que más bien te genera criterio de que, oye, algo está fallando en el Estado y que tenemos que corregir. ¿No? ¿Se dan cuenta? Por ello es que es importante difundir estas realidades que no te da la prensa. Bien, importancia de los partidos. Maurice Duverger, en su obra clásica, ¿no?, Los partidos políticos, dice: es importante señalar que no se consigue lograr una concepción sólida y firme del partido. Sin embargo, nos recuerda que los partidos, en sentido semántico, son partes de un todo. Duverger habla de partidos en plural, nunca habla de el partido político. Siempre en su obra te dice los partidos políticos, porque él entiende que la existencia de un partido político solo es válida mientras existan más partidos políticos, mientras haya esa interacción de choque de ideas de unos partidos y otros, y es lo que mantiene viva la democracia. Es necesario tener varios partidos para concebir el todo, y si bien la idea aún parece vaga, el principal avance se encuentra en que los partidos solo son posibles en sistemas políticos democráticos y concurrentes. En la actualidad, los partidos políticos se encuentran involucionando a su estado primitivo de facciones. Surge una pregunta. Raymond Aron cuestiona la existencia de partidos únicos en regímenes totalitarios. Un dato importante, dice: los partidos no fueron aceptados jurídicamente como sujetos de interés público, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Segunda Guerra, los partidos políticos ya existían, como les dije, desde mediados del siglo XVIII, pero no tenían ese realce jurídico que lo obtuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Y solo se les veía como asociaciones de interés privado. Siguiente, por favor. Sobre los partidos únicos, Gramsci nos dice: hay sistemas partidistas no competitivos donde los fenómenos del partido único y partido hegemónico son moneda corriente. Es importante insistir que este tipo de partidos se dan única y exclusivamente en sistemas no competitivos. El partido único es eso, ¿no?, un partido solitario, lo cual en sí ya es una contradicción epistemológica, es decir, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento científico, desde que siempre han existido partidos únicos, regímenes como China, Rusia, España, Portugal, etc. Siguiente, por favor. Debate, es lo que yo les decía para que ustedes puedan analizar en grupos. ¿Cómo hacer que una parte del todo trabajara en provecho del todo más que ponerlo en riesgo? Ya, eso vamos a analizar. Segundo, ¿un partido es solamente un fragmento de la sociedad y jamás el todo? ¿O podría ser el todo en nuestro país? Luego, ¿el partido gana más si trabaja en beneficio de todos y no solamente del propio? ¿Qué opinan ustedes? El partido no puede ni debe aspirar a ser un todo. Tal vez sí podría. Eso es lo que quiero escuchar de cada uno de ustedes. La palabra partido significaría triunfo del pensamiento tolerante, plural y democrático. ¿Podríamos entender como partido esto, un triunfo del pensamiento tolerante, plural, o no? Ya, vamos a hacer grupos, van a debatir estas ideas, van a designar un líder de ustedes que va a expresar a qué conclusiones llegaron.